Iglesia Bautista Chesapeake. Si pueden tomar sus himnarios, por favor, y abrir a la página número 13, el himno número 13, Oh cuánto le amo. Y si nos podemos poner todos de pie, por favor, vamos a cantar juntos el himno número 13, Oh cuánto le amo. Con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por el día de hoy. Damos gracias que nos has dado aliento con que podemos cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Damos gracias por tu palabra y el lugar donde nosotros podamos venir a reunir, a cantar a ti y a oír de tu palabra. Y pedimos, por favor, que bendigas todo el servicio para que nosotros podamos traer gloria a ti y a tu reino. Estas cosas pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a seguir cantando al Señor. Si pueden abrir su himnario, vayan en su himnario, por favor, al himno número 63. Himno número 63. Himno número 63. Oh Padre eterno Dios. Oh Padre eterno Dios. Al Señor. Ahora llegamos a los anuncios en el servicio.
Si tienen ahí su invitación, ahí atrás está el horario de los servicios. El día domingo siempre tenemos escuela dominical comenzando a las 10 de la mañana aquí mismo. Y a las 11 viene el servicio de predicación, en lo cual nosotros nos encontramos ahora. Los días sábados tenemos el tiempo de ganar almas a las 10 de la mañana. Reunimos allí en el auditorio principal. Normalmente también tenemos una reunión de varones, lo cual nos vemos los varones de la iglesia a las 9 de la mañana antes. Pero los días sábados a las 10 reunimos todos que queremos salir a ganar almas. ¿Qué es el ganar almas? Es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Se trata de lo que es la gran comisión, lo cual el Señor Jesucristo nos mandó en el Mateo 28, en donde dice: todo potestad me es dado en el cielo y la tierra, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, nosotros salimos los días sábados a las 10 para alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. También lo que viene, nosotros vamos a tener un avivamiento. Vamos a tener un predicador especial que va a venir a predicar por nosotros, el evangelista, se me escapa su nombre ahora. ¿Cuál es su nombre? Aquí tengo el anuncio de la semana pasada. El evangelista John Hamlin. Quería decir yo John Hamm, pero ese no, es un actor. Es del evangelista John Hamlin. Desde el 16 de mayo hasta el 19 de mayo vamos a tener un avivamiento. Claro, la predicación va a ser en inglés, pero para nosotros sí que podemos el inglés, podemos vernos allá en el auditorio principal. Él va a venir el día domingo, va a empezar a predicar por nosotros desde el servicio a las 8:30 de la mañana a las 11 de la mañana. Bueno, a las 11 nosotros vamos a estar aquí para tener el servicio en español. Y luego él va a predicar también para las 6 ese día domingo. Para el día lunes, martes y miércoles vamos a tener cena aquí en la propiedad, ahí en la sala de convivio. El convivio sí, claro, va a ser inglés, español, el idioma que uno hable. Entonces si uno no puede el inglés, todavía podría venir para la cena. Pero luego después a las 7 sí va a haber predicación en inglés, para los que sí pueden el inglés. Si pueden nomás el español, pueden venir y haremos lo mejor esfuerzo que podemos para poder interpretar para los hermanos que hablan nomás español. Bueno, eso es todo lo que tenemos para los anuncios ahorita, a menos que tengan algo que se me olvidó. ¿No? Bueno, ese sería todos los anuncios. Entonces, ahorita vamos a cantar del Salmo 122. Se encuentra dentro de la portada de su himnario, la letra para Salmo 122. Vamos a cantar del Salmo 122, el coro que tenemos ahí, y después nos vamos a saludar. Estuvieron en tus puertas.
llegamos al momento de nuestro servicio en que nosotros vamos a levantar, vamos a recibir la ofrenda. Si John David podrías venir, por favor, para recibir la ofrenda. Y de hecho, el día de hoy vamos a oír el mensaje de 1 Corintios capítulo 9, que no habla específicamente de la ofrenda, pero sí que está ligado, está conectado con eso mismo. Pero por lo pronto nosotros vamos a orar sobre la ofrenda y los diezmos. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por el día. Damos gracias que nosotros tenemos la habilidad y la libertad todavía aquí en este país para poder congregarnos, para poder reunir en tu nombre, para cantar alabanzas a tu nombre, pero para oír de la predicación de tu palabra, Señor. Y sabemos que el trabajo se tiene que avanzar y no se puede hacer de la nada, sino que nosotros contamos con las bendiciones que nos das para que nosotros luego podamos ser bendición para todos los demás. Y pedimos ahorita, por favor, para las ofrendas y los diezmos, que sea utilizado para avanzar el trabajo del Evangelio. Y todo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno más. Si pueden abrir su himnario, por favor, al himno número 86. Himno número 86. Cristo es guía de mi vida. Vaya que sí queremos que Cristo sea guía de nuestras vidas en todo lo que nosotros hacemos, o que pensamos, o que hagamos. Himno número 86. Cristo es guía de mi vida. Ahora sí vamos a llegar al momento en que nosotros escuchamos de la predicación de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Vamos siguiendo en nuestra serie de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9. Estamos viendo de que el tema en 1 Corintios capítulo 9, 1 de Corintios, es que a una nueva iglesia, y el apóstol Pablo está amonestando a la nueva iglesia, está enseñando y discipulando la nueva iglesia para que ellos puedan saber cómo deberían de comportar como una iglesia. Vimos en 1 Corintios capítulo 1, el evangelio es el poder de Dios. Capítulo 2, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el tema mayormente, sobre todo, es que
el apóstol Pablo quiere que ellos, los de la iglesia en Corinto, sean más espirituales que carnales, para que ellos puedan alcanzar, lograr lo que es el trabajo del Señor, lo cual es el ministerio del Evangelio del Señor Jesucristo. Repartir el Evangelio, predicar el Evangelio con todo el mundo, como Él ha mandado en la Gran Comisión, por lo cual nosotros tenemos los días sábados el tiempo de ganar almas, porque lo que se programa es lo que se cumpla, lo que se lleva a cabo. Ahí estamos en 1 Corintios 9, vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre, comenzando en el versículo 1. 1 Corintios 9, comenzando en versículo 1, la Biblia dice: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, ciertamente por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de participar de lo que espera. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, antes todo lo sufrimos, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Porque aunque predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley a Dios, mas bajo la ley a Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me he hecho como débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por este capítulo, el 1 Corintios capítulo 9. Damos gracias, Señor, por tu palabra, de todo lo que vamos a ver el día de hoy, por esta verdad que vamos a ver el día de hoy. Te pido, por favor, que me llenes con tu Espíritu y me das de nuevo, por favor, para que yo pueda entregar este mensaje, pero para que todos sean edificados, porque como vimos la semana pasada, que el amor edifica.
Y queremos que todos aquí sean edificados para que nosotros podamos caminar en el Espíritu, para que podamos hacer lo que es tu trabajo, tu voluntad, predicando el Evangelio y viviendo en santidad por ti, Señor. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos ahí en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo en donde quiero enfocar se encuentra en el versículo 13, donde la Biblia dice: ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y el título del mensaje el día de hoy es: los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Básicamente, el enfoque de este capítulo es el apóstol Pablo enseñando y instruyendo a la iglesia de Corinto que es cierto que los pastores, los ministros, los diáconos, los evangelistas tienen derecho para recibir un sueldo o un salario de la congregación. Y aquí en las escrituras que vamos a examinar, él básicamente está levantando y armando su caso de que por qué los pastores, los evangelistas, los ministros de la iglesia tienen derecho o que deberían de recibir un dinero, un sueldo o algo para ayudarles a ellos a sobrevivir, para que ellos se puedan atender a las cosas de ministrar en el Evangelio, la palabra de Dios. Comenzamos ahí en el versículo 1, va por secciones, pero ahí en el versículo 1, él dice: no soy apóstol. Está haciendo las preguntas, comenzando su argumento, ¿no? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, él está diciendo, primeramente, uno de los requisitos para ser contado como un apóstol es que uno tiene que haber visto al Señor Jesucristo resucitado en la carne. Entonces vimos a través de los evangelios, no tenemos tiempo para ir ahí ahora, pero a través de todos los evangelios, los apóstoles de Cristo fueron los que fueron ordenados directamente por Él, que caminaron junto a Él, que vieron a Él después de que había resucitado de la tumba. Entonces el apóstol Pablo, él dice en esta carta del 1 de Corintios, él dice que él es un apóstol, pero dice que como uno nacido fuera de tiempo. ¿Por qué dice así? Porque él no caminaba con Cristo antes de la resurrección, sino que él lo conoció en el camino a Damasco cuando se presentó delante de él en su forma ya resucitada. Y ahí fue cuando él le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Y le da sus órdenes diciendo que tú vas a ir a Ananías, tú vas a ir con Pablo, con Saulo, y que ellos se reunieron. Y él recibió el Evangelio y ahí es cuando fue salvo. Si nosotros vemos en Gálatas él relata la historia de que cuando él fue salvo, él no subió primero a Jerusalén, sino que se fue luego a Arabia. Y así en Arabia por 3 años dice la Biblia que él recibió su instrucción, su entrenamiento directamente del Señor Jesucristo en el desierto, igualmente donde lo recibieron muchos otros de los varones de Dios en la historia de la Biblia. Pero ahí mismo él está diciendo: yo soy apóstol, yo soy libre. Dice: no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, el verdadero señal de uno que es enviado, de uno que es pastor, de uno que es ministro de Dios, es que tiene capacidad de tener a gente que le sigue a uno, ¿no? Pues si es el caso de que si yo me levanto aquí, predico aquí y comienzo, digamos, una obra y no hay nadie que está dispuesto a seguirme a mí, entonces esa sí es una seña que no soy un enviado, que no soy un verdadero pastor, que no soy un verdadero ministro. Ahora, no es la única señal, porque hay muchos falsos profetas que tienen a multitudes siguiéndoles a ellos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: no sois vosotros mi obra en el Señor, diciendo de que yo soy el que ganó o que gané a vosotros, al Señor, cuando yo llegué ahí. Y eso lo vimos en el Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pablo en el libro de Hechos salió de Éfeso y se fue a Corinto, salió de Atenas y se fue a Corinto. Entonces él les está recordando, dice que yo les gané al Señor. Sois vosotros mi obra en el Señor. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Dice: yo les gané al Señor. Versículo 3.
Esta es mi respuesta a los que me preguntan, porque dentro de la congregación parece que hay gente que le están dudando, que le están preguntando, diciendo que porque Él tiene algo sobre nosotros. Vimos que en el 1 de Corintios 5, o bueno, tan temprano como el 4, decía que voy a venir, debo de venir en amor, o voy a venir con la vara para corregir las cosas. Luego en el capítulo 5, hablando de la disciplina de la iglesia, él venía diciendo de que, mire, que cuando yo llego, deberían de tener ya arrojado a este tipo que está cometiendo la fornicación con la esposa de su padre. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces esas personas tienen duda de su apostolado, de su autoridad, están preguntando y dudando por qué es que este tipo, Pablo, tiene la autoridad para decir eso. Y él dice, esta es mi respuesta a los que me preguntan. Versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Ahora, él comienza a listar lo que son los derechos que tienen. Primero, como ser humano, cada quien de nosotros tenemos ciertos derechos para comer y beber, para tener una esposa o tener un marido, si es el caso que si una es mujer. Pero luego también va a hablar más específicamente de los derechos que él tiene como un apóstol, como un ministro de Dios. Entonces, punto número 1, vimos que Pablo estableció el hecho de que él es un apóstol, él es un ministro de Dios, él es un líder en la iglesia. Punto número 2, vemos ahora qué son qué derechos tienen los ministros del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, o sea, él describe lo que es la hermana, ¿no? Está hablando de una hermana en Cristo, porque dice una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Y cuando él dice tiene derecho a no trabajar, está hablando del derecho de no trabajar un trabajo secular, un trabajo en el mundo, un trabajo, digamos, podríamos decir regular. Él está diciendo de que él tiene el derecho, él, Bernabé, los otros apóstoles, los hermanos de Cristo, Cefas, dice que todos tienen derecho para dejar de trabajar un trabajo secular para atender las cosas del ministerio del Señor, para el ministerio de la iglesia. Dice en el versículo 7, ¿quién jamás, ahora él nos está dando una ilustración, ¿quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? ¿No? Entonces podemos tener una imagen. Yo sé que el hermano Chris estaba en la marina, yo estaba en la infantería de la marina, el hermano Paul está en la marina ahorita, ¿no? Entonces tenemos que darnos la pregunta. ¿Es que está sirviendo así, pero trabajando un trabajo aparte para poder ganar su dinero, para poder servir luego en las Fuerzas Armadas? No es así. O sea, cuando yo fui a Parris Island para el entrenamiento, no era que como yo tenía que trabajar en un lugar para ahorrar un dinero, para luego comprar mi uniforme, a comprarme las botas, a comprarme el casco, a comprarme la coraza, ¿no? No tenía que yo pagar mis propias herramientas, las armas, el uniforme. No tenía que pagar en las barracas cuando yo estaba ahí por mi estancia, sino que todo eso fue pagado por mí. ¿Por qué? Porque dice en versículo 7, ¿quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? Cuando uno va a la guerra, entonces alguien más le está pagando para hacer la guerra, para ir a la guerra. Y muchas veces en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, habla de lo que es el servicio de Dios como una guerra espiritual, y nosotros somos como soldados espirituales. Por lo tanto, cuando hay uno que se contaría como un capitán, que sería como un pastor, un evangelista, un ministro del servicio de Dios, entonces esa persona, siendo como un líder en esa guerra espiritual, se dedica a eso 100%, su vida no tiene tiempo, no tiene oportunidad para poder ir a hacer otro trabajo. Yo trabajo en construcción, porque estamos comenzando esta obra, todavía no hay una congregación suficiente para poder levantar, digamos, unos diezmos o ofrendas lo suficiente para que yo tenga un salario completo, para que pueda yo dedicarme 100% a eso. Pero si Dios quiere, Él va a poner su mano de bendición sobre la obra y se va a levantar su iglesia, que es la responsabilidad de Dios para hacer eso, para dar el crecimiento. Seguimos aquí en el versículo 7, el apóstol Pablo ya ha hecho la comparación de que es ir a la guerra
y no hacerlo a sus propias expensas. Luego dice otra metáfora, otro ejemplo, dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Él está diciendo de que es obvio, es lógico de que si uno es granjero, que si uno es ranchero, si voy a cuidar animales, no voy a poder participar del beneficio que viene de cuidar los animales, no voy a poder comer o tomar de la leche que viene del ganado, no voy a poder entonces comer de los frutos de mi labor, de mi mano de obra que yo he sembrado, que yo he plantado, no voy a poder comer de eso mismo. O sea, eso es lógico, es simplemente lógicamente pensando que ese tiene que ser. De otro modo, no tendría sentido, porque uno podría ir a uno en la iglesia y hacer la pregunta, bueno, ¿tú trabajas? ¿En qué trabajas? ¿No? Bueno, de eso de que tú trabajas, te dan un cheque, ¿no? Y recibes el cheque y utilizas el cheque para poder luego ir a comprar lo que es lo necesario, o sea, principalmente para comida, para ropa, para su vivienda, para cuidar a la familia de uno. Eso es algo lógico. Versículo 8. El apóstol Pablo hace esta pregunta. ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, está estableciendo su autoridad. Dice que esto no viene de la nada. Esto no viene de mi corazón nada más, sino que ahora él está citando la Biblia. Cuando menciona la ley, está hablando de la ley de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando empieza a citar lo que es su autoridad, hablando de su derecho. Vamos a guardar lugar aquí y vamos a visitar a 1 de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Se encuentra en nosotros le decimos los libros T, que va primero y segundo de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Ahí estamos en el versículo 17. La Biblia dice, otra vez el apóstol Pablo, ahora escribiendo a Timoteo, que es un pastor que él mismo entrenó, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Entonces ahí mismo también él está citando otras partes de las Escrituras, y vamos a ver que se repite en este mensaje de 1 Corintios capítulo 9. Pero fíjense que él mismo está ahí diciendo en versículo 17, primero menciona lo que son los ancianos, y vamos a ver qué son los ancianos en un minuto. Dice que ellos gobiernan bien, o sea, lo que es gobernar la iglesia o lo que es trabajar en la iglesia no es solamente predicar, sino que tiene que aprender y tiene que saber a gobernar la iglesia. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 3, cuando habla de los requisitos para el obispo. Pero dice que son dignos de doble honor. ¿Quiénes? Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces está diciendo de que de lo que es ser ministro de Dios, ser pastor de una iglesia, es un trabajo. Uno tiene que trabajar. No es fácil. Yo recuerdo haber hablado con un señor y me dice, bueno, a lo mejor me voy a meter al ministerio de la iglesia. Y le pregunto, ¿por qué? Pues dice que yo ya me cansé de trabajar. Y la verdad es que los pastores no trabajan, sino que simplemente hablan de la Biblia 3 veces a la semana o quizá una vez a la semana, y fuera de eso realmente no trabajan. Visitan a la gente, ¿no? Y lo pasean todo bonito, pero ellos no trabajan, entonces mejor me voy a meter al ministerio. Y no sé en qué mundo vive el hombre que piense que un pastor, que un ministro del Señor no trabaja. O sea, la palabra ministro literalmente quiere decir siervo. Entonces, uno tiene que servir para ser siervo, para ser un ministro. Pero aquí está diciendo la palabra que es un trabajo. Ahora, aquí mismo habla de lo que son los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Si voltean unas cuantas páginas a la derecha al libro de Tito, capítulo 1, vamos a ver qué es un anciano. Porque uno va a decir que un anciano simplemente es un viejito, no, pero así podría ser, pero en la Biblia
el nombre anciano es más bien también un título en la iglesia, lo que dice en Tito capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Este es el apóstol Pablo escribiendo a Tito, otro de sus pastores que él había entrenado. Y sigue ahí y dice, y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué es un anciano? Sigue aquí adelante, versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Ahora, teniendo eso en mente, que es un anciano, dice aquí en el pasaje que es sinónimo con un obispo, podemos regresar a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Voy a comenzar en el versículo 1. 1 de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, el oficio de un obispo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, otra vez está poniendo en un pasaje paralelo los mismos requisitos que vimos en Tito capítulo 1, hablando de lo que es un anciano, ahora definiendo lo que es un obispo. Y vimos en Tito capítulo 1 que un anciano es un obispo. Vemos aquí los requisitos para un obispo. Vemos ahí los requisitos para un anciano que es un obispo. Si seguimos adelante, dice en el versículo 5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué es un obispo? ¿Qué es un anciano? Es uno que cuida la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos como uno que cuida la iglesia de Dios? Sino un pastor. Entonces, la Biblia mismo define y demuestra que un pastor es un anciano, es un obispo. Son simplemente, es la misma persona, pero que tiene tres diferentes fachas, digamos, tres diferentes trabajos. El pastor pastorea. El trabajo del pastor es para alimentar o apaciguar a las ovejas, también para guiarlos, también para protegerlos, para proteger las ovejas de los lobos, de los amenazas que vienen a la iglesia. El obispo, literalmente la palabra obispo quiere decir supervisor. Es el que administra y que supervisa lo que es el trabajo en la iglesia, el trabajo del ministerio, el trabajo de predicar el evangelio, el servicio de música. Él supervisa todo el trabajo, él es el supervisor o el obispo. Y el último, el anciano no quiere decir que él es un viejito, no, porque el apóstol Pablo dice a Timoteo que nadie vaya a menospreciar su juventud. Entonces sabemos que Timoteo era un hombre joven, pero un anciano debería de ser mayor, debería de ser maduro en la fe, debería de estar crecido y maduro en su fe, en su caminada con el Señor. Entonces, él está diciendo de que estos ministros tienen estos derechos, ¿no? Volvemos a 1 Corintios capítulo 9. Estamos ahí en el versículo 9, dice, después citando la ley, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, haciendo la pregunta, si es el caso de que si Dios puso esto en la ley para los bueyes, para los animales, o lo puso ahí más específicamente para los ministros de Dios. Versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, ciertamente por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de participar de lo que espera. Otra vez pensando en lo que es un granjero, si el caso de que si él está arando la tierra, luego va a sembrar la tierra, luego va a cosechar la tierra, debería de tener esperanza de participar de los frutos de la tierra, siquiera antes cuando él ha comenzado a arar.
Versículo 11. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, hablando de la palabra de Dios, hablando del evangelio, del ministerio, es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material, o sea que no podríamos recibir de ustedes, dice, lo que nosotros necesitamos para mantenernos físicamente, materialmente. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, me imagino que ha de haber... podría estar hablando de los que cobran impuestos, de los a quienes tienen que pagar cualquier factura. Podemos imaginar ahora, hoy en día, que nosotros tenemos casas, tenemos biles de luz, tenemos biles de agua, tenemos biles de tarjeta de crédito, tenemos que pagar la casa, etc. Dice, estas son las otras personas que tienen este derecho sobre nosotros. ¿Qué derecho? De poder cobrar algo, ¿no? Para que ellos también pueden mantener su negocio, para que ellos también pueden vivir, para que puedan cuidar a sus familias, para que puedan mantener sus viviendas, etc. Dice que otros tienen este derecho sobre vosotros. Dice, ¿por qué nosotros no podemos tener ese derecho también? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Antes todo lo sufrimos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Él está diciendo de que aunque ellos tienen este derecho, Pablo particularmente, tiene derecho para poder recibir un sueldo o un salario de la iglesia, dice que no lo ha hecho, sino que todo lo sufre, dice él, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Aunque él sí puede, él no lo hace, porque él quiere que todos ellos sepan de que él lo está haciendo por amor a Cristo, por amor a ellos, y no simplemente por lo que es el dinero. Lo que vimos en 1 de Timoteo capítulo 3, ustedes no tienen que volver ahí, simplemente se los voy a leer. Dice que uno de los requisitos de un obispo, o de un anciano, o de un pastor, es que ellos no pueden desear ganancias deshonestas. O sea, recibiendo un sueldo o un salario de la iglesia por su trabajo, está bien, no hay problema. Pero para los que no trabajan, no está bien que ellos vayan recibiendo un sueldo, un salario de la iglesia, porque sería una ganancia deshonesta. Dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3, que dice que no puede ser dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia. No podría ser un ministro de Dios avaricioso. ¿Por qué? Porque se va a enfocar más en eso, el amor al dinero, y no estar enfocado en lo que es el ministerio de Dios. Seguimos ahí en el versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que predican el evangelio, versículo 13. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al Señor del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Ahora, venimos a ver ¿cuál es la comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El sacerdocio y los ministros ahora de estos tiempos del Nuevo Testamento. Si podrían, por favor, guardar su lugar en 1 Corintios 9 y vayan conmigo a Levítico capítulo 6. Vamos a regresar al Antiguo Testamento y vamos a ver las raíces de dónde viene este concepto. Porque Pablo está citando la ley, deberíamos saber qué es lo que él está citando, a cuál él está refiriendo. Levítico, estamos en el Antiguo Testamento, comenzando desde el principio va Génesis, Éxodo, Levítico es el tercer libro en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 6, comenzando en el versículo 14. Y esta es la ley de la ofrenda. Estamos en Levítico 6, versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. Han de ofrecerla los hijos de Aarón delante de Jehová, delante del altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo quemará sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de la congregación lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas.
es cosa santísima, como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas de Jehová. Toda cosa que tocara en ellas será santificada. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a Aarón, que fue el sumo sacerdote. Vemos a sus hijos, que también fueron levitas, que están dados a lo que es el servicio del tabernáculo, dado al servicio del Señor. Y lo que viene a la ofrenda, ellos también participan de eso, ellos comen de eso, porque ese es su mantenimiento, ese es lo que les mantiene. Si no tuvieran de ahí, no tuvieran que comer y morirían, literalmente morirían de hambre. Seguimos ahí en el versículo 19. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que serán ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se aderezará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará la ofrenda, estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada, y toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Versículo 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación, la comerá. En el lugar santo será comido, en el atrio del tabernáculo de la congregación. Todo lo que es su carne tocare será santificado, y si salpicare de su sangre sobre alguna vestidura, lavarás aquella sobre que cayere en el lugar santo. O sea, vemos ahí en el Antiguo Testamento de que es derecho de los que ministran en el tabernáculo, los que son ministros de Dios, comen de lo que es que ellos ministran, de eso mismo que reciben como ofrenda, de eso mismo lo que ellos reciben como diezmo, de eso mismo ellos se mantienen, de eso mismo comen. Vaya conmigo por favor a Números capítulo 18. Números 18. Ahora, ¿de qué viene este concepto? O sea, vemos que en el Antiguo Testamento fue formada la nación de Israel y era el pueblo de Dios. Y Dios había mandado de que ellos hicieran las cosas de una cierta manera. Y Él tenía su motivo, Él tenía su porqué. Y va explicando su porqué aquí en su ley. Estamos en Números capítulo 18. Números 18, comenzando en el versículo 20. Números 18, 20, la Biblia dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora, cuando Dios está hablando de la tierra de ellos y está hablando de su heredad, está diciendo de que cuando los hijos de Israel entró a la tierra de Canaán, cada quien tenía su terreno, cada quien tenía lo que nosotros podríamos decir ahora hoy en día, su solar, o su ¿cómo más diríamos nosotros, no? Su hacienda, ¿no? Su terreno. Pero cada quien tenía su terreno. ¿Y por qué? Porque en esos tiempos se trabajaba la tierra, como se hace en algunos países todavía en el campo, se trabajaba la tierra para sembrar, para cosechar, para tener de qué comer. Y también utilizaba parte de ese terreno para poder cuidar animales, para tener de qué comer. Pues en ese entonces, cuando los hijos de Israel entraban a la tierra de Canaán, lo que fue la tierra prometida, entonces cada quien tenía su porción, cada quien tenía donde poder trabajar. No tenían que salir a otro lugar para trabajar por otra persona, sino que trabajaban por sí mismos para poder proveer simplemente por su familia, para ganar su vida, su pan diario, ¿no? De cada día. Pero los que eran del sacerdocio, los hijos de Aarón, los levitas, ellos no tenían porción, y eso es lo que él está explicando aquí. Ellos no tenían terreno donde podían trabajar, porque su día se la pasaban ministrando las cosas de Dios, las cosas del tabernáculo y luego las cosas del templo. Dice Dios: yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es por eso que Él hizo provisión para ellos del sacerdocio, para los ministros, para que ellos podrían atender a ese sacerdocio, a ese ministrar, sin tener que preocuparse de dónde iban a sacar las cosas para mantenerse físicamente. Dice versículo 21, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los
diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la congregación. Entonces, ahí mismo está explicando en el Antiguo Testamento, a lo cual Pablo conocía muy bien, y eso es lo que él está citando, simplemente diciendo de que mire que está aquí en la ley, está escrito en la ley, está escrito diciendo de que no debería de poner bozal al buey cuando tría, o cuando es el caso de que está trabajando, debería de permitir a ese buey, a ese animal, comer de lo que él está trabajando. Regresamos a 1 Corintios 9. Dice en el versículo 14, el Señor ordenó esto. ¿Dónde es que ordenó el Señor esto? Porque vemos ya dónde viene en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Eso fue bajo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que ordenó el Señor en el Nuevo Testamento? Porque el versículo 14 dice así, también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Dónde lo encontramos? Si nosotros podemos guardar lugar ahí en 1 Corintios y vamos al primer libro del Evangelio. El primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a ver a Mateo capítulo 10 y luego vamos a ver a Lucas capítulo 10, que es un pasaje paralelo. Pero Mateo capítulo 10 es cuando el Señor Jesucristo ordena a sus discípulos, ordena a sus apóstoles y los envía para predicar el Evangelio. Es su primer viaje misionero, digamos. Pero ahí en Mateo capítulo 10, comenzando en el versículo 5, la Biblia dice, a estos 12 envió Jesús y les mandó, diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, ahí está el trabajo, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Eso es algo que escuchamos ya referido anteriormente con el apóstol Pablo en otro de las escrituras que habíamos leído. Ahora, si pueden por favor ir a Lucas capítulo 10, vamos a ver en el pasaje paralelo que le dice de otro modo, y ese sí es hermoso de la Biblia, que muchas veces se repite, pero de diferentes formas para que nosotros podamos captar la segunda vez si no lo captamos la primera vez. Estamos en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, y los envió de 2 en 2 delante de su faz a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Suena familiar, ¿no? Lo que acabamos de ver en Mateo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, en Mateo capítulo 10 dice, el obrero digno es de su alimento. En Lucas capítulo 10 dice, porque el obrero es digno de su salario. Entonces vemos que su salario va sinónimo con lo que es su alimento. El salario no debería de ser más allá que la cuenta, sino que debería de ser suficiente para que el ministro pueda proveer para su alimento y las cosas básicas de la vida.
Entonces, punto número 1, Pablo sí es un apóstol, él se establece como apóstol. Punto número 2, los ministros tienen derecho de comer, de beber, de hacer todas las cosas que cualquier persona tiene derecho de hacer, pero también tiene derecho de recibir un salario o un sueldo de la iglesia, porque uno debería de poder trabajar con esperanza de recibir lo que se necesita para poder mantener a su ser físico y a su familia. Punto número 3, vemos la comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea que predicar el Evangelio en el Nuevo Testamento es el sacerdocio del Antiguo Testamento, prácticamente que uno está sirviendo al Señor, pero de una manera distinta que ahora nosotros encontramos bajo lo que es el Nuevo Testimonio. Punto número 4, Pablo eligió no ejercer su derecho. Pablo eligió no ejercer su derecho. Ahí estamos en el versículo 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie haga vana esta mi gloria, porque aunque predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. El apóstol Pablo no recibía dinero de las iglesias, sino que él trabajó aparte para poder proveer por sus necesidades. Y dice que el motivo que lo hace es para que primero no quiere que nadie haga vana su gloria. O sea que él quiere recibir recompensa más bien del Señor por su trabajo, porque lo que nos da el Señor son premios, son galardones eternos, pero si él recibiría un sueldo o un salario de la iglesia, entonces a cambio él no tendría entonces el galardón del Señor para el trabajo que él estaba haciendo. Dice el versículo 15, nada de esto me he aprovechado, porque dice, antes que nadie haga vana esta mi gloria, porque aunque predico el Evangelio, versículo 16, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Dónde vimos que fue impuesta su necesidad? En Hechos capítulo 9, cuando el Señor se reveló a él le dijo, mire, voy a enseñarle las cosas que tiene que sufrir por mi nombre. Él fue impuesto, sobre él fue impuesto el Evangelio. Él tenía necesidad, él tenía obligación de predicar el Evangelio, porque antes de que fue elegido para predicar el Evangelio, él perseguía a la iglesia. Entonces, es como una forma de recompensar lo mal que él había hecho anteriormente con hacer el bien después de eso, predicando el Evangelio. Por eso dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ahora, ¿qué fue lo que hacía Pablo para poderse sostener? Si guardamos lugar ahí y podemos ir a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. O sea, él tiene el derecho para poder comer y beber, para tener una esposa, pero él decidió que mejor iba a abstenerse de esas cosas para enfocarse más en las cosas de Dios. Y así, para no tener dinero de la iglesia, él decidió que mejor iba a trabajar para proveer para sí mismo. Hechos capítulo 18, nosotros vemos qué es el oficio o qué es la vocación del apóstol Pablo. Hechos capítulo 18, comenzando en el versículo 1, dice, después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que recién había venido de Italia con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y vino a ellos. Versículo 3, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, escuchamos de que Pablo hacía tiendas, de aquí mismo nosotros lo vemos. Ahora, ¿cómo es que él hacía tiendas? Sí, vayan por favor a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses capítulo 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Mientras ustedes vayan allá a 1 de Tesalonicenses 2, voy a leer para ustedes de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, donde la Biblia dice, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de ninguno, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, porque no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo a seguir.
Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que hay algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando calladamente, coman su propio pan. Estamos ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Miramos ahí en versículo 5, donde el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Él está reconociendo otra vez que él tiene derecho, él tiene poder para poder recibir dinero de ellos. Pero dice en versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que trata con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino aún nuestras almas, porque nos erais muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando noche y día, lo mismo que escuchamos en 2 de Tesalonicenses, trabajando noche y día para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. O sea, dice que él decidió no trabajar, para no recibir un salario de la iglesia en Tesalónica, en Corinto, para no ser carga a ellos, porque primero decía que él quería hacer sin carga el evangelio de Dios, pero vimos en 2 de Tesalonicenses para hacerles ejemplo a los que estaban en Tesalónica, porque habían oído de que habían algunos flojos ahí que no querían trabajar, y ahí es cuando él dice que si uno no trabaja, no come. Y él quería poner un ejemplo. Él no quería llegar ahí a decir, mire que ustedes deberían de trabajar para proveer para su familia, porque la Biblia dice que uno que no provea para los suyos, siquiera los de su propia casa, dice que, se me fue el pensamiento, es peor que ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es peor que un infiel, ¿no? Entonces, él no podía llegar ahí diciendo de que, mire, que uno tiene que trabajar para poder proveer para su familia, y él no está trabajando. Y así, de ese modo, ellos le hubieran visto a él, le hubieran dicho, bueno, ese sí es fácil para ti, pastor. No, aunque el Pablo no era un pastor, sino que era misionero, era evangelista, era un apóstol. Podrían haber dicho, bueno, apóstol, es muy fácil para ti a decir que nosotros deberíamos de trabajar cuando tú no trabajas, ¿no? Como el otro tipo que decía que los pastores, que los evangelistas, que los ministros de Dios no trabajan, sino que simplemente hablan una vez a la semana, 2, 3 veces a la semana, y luego se lo pasean toda la semana así fácilmente, levemente. Sino no, él quería demostrar, por ejemplo, que uno debería de trabajar para ganar su día, para ganar su vida, para ganar lo que necesitaban para poder sobrevivir, y él no podía hacer eso con razón llegando ahí sin trabajar. Por eso es también otro motivo que él quería poner el ejemplo, que él quería trabajar para que ellos no dijeran a él, bueno, no vale lo que tú dices porque no lo haces, no lo caminas. Entonces, en esto todo, ¿qué es lo que vemos? Vamos a recorrer todo lo que ya vimos. Pablo es un apóstol, él sí es un ministro de Dios. Él dice que la prueba de que soy ministro de Dios sois vosotros, o sea, son ustedes, ¿no? Hay una iglesia en Corinto, hay salvos ahí en Corinto, hay santos ahí en Corinto, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen la palabra de Dios. Esa sí es prueba de que yo soy un apóstol, fuera de mi testimonio de haber visto a Cristo y caminado con Cristo. Punto número 2, los ministros tienen derecho de comer, de beber, de tener esposa, pero también para poder recibir un sueldo o un salario de la iglesia, conforme a lo que vimos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo cual nos lleva a punto número 3, predicar el Evangelio en el Nuevo Testamento, ser dedicado a las cosas de la iglesia, como un pastor, evangelista, un ministro, diácono, etc. Esos son puestos de tiempo completo, lo cual le ocupa todo su tiempo y su enfoque, y así por eso mismo también lo que vimos en el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento. Los que ministran de las cosas de Dios deberían de vivir de las cosas de Dios. Predicar el Evangelio en el Nuevo Testamento es el sacerdocio del Antiguo Testamento. Punto número 4, Pablo eligió no ejercer su derecho para ser un ejemplo para los flojos que estaban en
Tesalónica, pero también en todas otras partes para demostrar, mire, no me importa si ustedes digan que yo no trabajo, pero yo sí trabajo. No pueden solamente ver el hecho de que me levanto 3 veces a la semana para predicar, dar un mensaje, diría el apóstol Pablo, sino que también, mire, que estoy haciendo tiendas, estoy trabajando con mis manos, no solamente día, sino que también noche. Y eso es lo que yo voy sintiendo ahorita, como yo trabajo en construcción, que durante el día, en la semana, yo trabajo en mi trabajo secular, lo que es el trabajo de día, lo que es el trabajo del mundo, lo que es el trabajo para poder proveer para mi familia y para las necesidades físicas. Pero luego de noche, de una vez que yo ya llego de mi trabajo, ahora es momento para abrir la Biblia, para sentarme a estudiar, para ir preparando para los mensajes, o también, antes de irme a trabajar, amanezco temprano. ¿Para qué? Para abrir las Escrituras, para caminar con Dios, para sacar lo que es que necesito para luego para poder proveer a la congregación. Y me está, dando pistas de cómo debe de haber sido la vida del apóstol Pablo. Me imagino que él llegaba a Éfeso, o llegaba a Corinto, o llegaba a Tesalónica. Y lo primero que hizo, llevaba con sí su bolsita de herramientas, ¿no? Cosas que usaba para hacer sus tiendas. Y llegaba al mercado. Y ahí en el mercado encontraba a donde podía comprar sus materiales para hacer el trabajo. Y luego, comprando sus materiales, se iba a un rinconcito para hacer su trabajito, ¿no? Como dijo en 2 de Tesalonicenses, trabajando, callado, haciendo su trabajo. Luego volvía a ese mismo mercado para vender su tienda, cobrar un dinero, decir muchísimas gracias y además, si morirías el día de hoy, estás 100% seguro que irías al cielo a predicar el evangelio. Con el dinero iba a comprar una comida, quizá a acurrucarse en una esquina, algún rinconcito, algún lugar para dormir, taparse con su manta y el próximo día levantarse e ir predicar el evangelio todo el día, un maratón para ganar almas. Y eso día y noche, día y noche, día y noche, su ciclo de vida. Y por eso es que él pudo decir en 1 Corintios que yo he trabajado más abundantemente que cualquier otro. Y él podía tener ese reclamo, él podía decir que había trabajado más que cualquier otro. Porque él estaba apartado, él estaba dedicado, él estaba en el Espíritu. Más que nada, todo para el amor del Señor Jesús, todo para el Evangelio. Entonces, otra vez vimos aquí, Pablo es apóstol, los ministros tienen derecho, predicar el evangelio es el sacerdocio, y Pablo, aunque tenía derecho de recibir un dinero, aunque tenía derecho de vivir del evangelio, él decidió no hacerlo para poner un ejemplo para todos los demás, para que también ellos oyeran el mensaje de que es cierto y está bien, es correcto que los ministros de Dios puedan vivir de las cosas de Dios. El título del mensaje es que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Los que predican el evangelio vivan del evangelio. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, en todas cosas. Damos gracias por el mensaje y la verdad que nosotros recibimos de tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pedimos, por favor, que nos llenes con tu Espíritu Santo mientras nosotros leemos las Escrituras, mientras que nosotros oímos las Escrituras. Ayúdanos a aplicar lo que nosotros leemos y oímos a nuestras vidas para que nosotros podamos hacer lo que es tu voluntad, lo que leemos, lo que oímos, porque sabemos que el tiempo se acerca todos los días. Ayúdanos a ser motivados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro día, en nuestro ser físico, para hacer algo grande por ti, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar con un himno más. Vamos a cantar el número 483. El himno número 483. Creo que lo vamos a cantar a capela porque nuestra pianista ya nos ha abandonado. No sé a dónde se fue, pero aún así nosotros sí lo vamos a cantar. Lo más bonito que podemos para el Señor. El himno número 487. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? El himno número 487. ¿Listos? Cuando combatido por la adversidad,
creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuentan las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuántas las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a terminar con una palabra de oración, ¿no? Señor Jesús, damos gracias por el día, damos gracias por nuestras vidas, damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos por favor que nos bendigas en nuestro camino ahora que nosotros salimos. Ayúdanos por favor a volver otra vez en el tiempo indicado para oír más de tu palabra, Señor. Y pedimos por favor que todos podamos volver con seguridad y que nosotros siempre tenemos en mente tu palabra, tu trabajo y el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Y que sea recuerdo a nosotros y que sea motivador para nosotros a siempre andar en tus pasos, siguiéndote a ti. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.